Gracias por estar con nosotros y por ofrecernos tu opinión en relación al Pacto Coahuila. Hola Marcela, buenos días a todo tu auditorio. Pues bueno, efectivamente ayer a las 12 del día se firmó el Pacto Coahuila 2021, en la cual participamos gente de los 3 niveles de gobierno estatal, gente de las centrales sindicales en el estado, las cámaras y organismos empresariales en representación de los empresarios. Nosotros creemos y lo hemos venido firmando este acuerdo desde hace 4 años que empezó, y creo que es algo que va dando resultados. Cuando tú en la mesa del diálogo sientas a las autoridades, a la sociedad, a los empresarios, a los trabajadores, haciendo equipo, pues las cosas que salen son buenas. Y los resultados se ven ahorita que en época de pandemia y comparado con otros estados del país, pues nosotros ya casi recuperamos los empleos perdidos. Somos el segundo estado con formalidad en fiscales, las empresas, en la formalidad empresarial. Ajá. Y somos el cuarto en el número de contratos escritos con los obreros que tienen ya contrato escrito. Entonces, todo esto sale de un diálogo, de un común acuerdo, de ir buscando sinergia entre todo el mundo. También somos uno de los estados que no ha tenido huelgas en mucho tiempo. Entonces, creemos y por eso estamos sentados en la mesa, que de aquí sale algo bueno. Estuvo también ayer presente en esta firma nuestro presidente nacional, Enoc Castellanos. Uh-huh. Carlos, por ahí el gobernador abordó el tema del gas. ¿Cómo les ha ido a los industriales Ay, en Marcela, este eso sí está para llorar. ¿Sí? La verdad está desastroso el tema. Aquí el problema es que las grandes empresas son las que están paradas, entonces ya se están perdiendo miles de millones de pesos. O sea, las pérdidas son prácticamente incuantificables. Todas son grandes empresas para tratar de abastecer, que en eso lo entendemos, al servicio doméstico y hospitalario, le están cortando el suministro a las grandes empresas y se está perdiendo muchísimo dinero. Ajá. Solo por darte un caso muy específico, el día de ayer una empresa en Monclova tenía fundido 120 toneladas de acero líquido que tuvo que echar a la tierra porque nomás llegaron y le cerraron el gas. Y no podías dejar esa quema dentro del horno porque si no tronaba el horno. Ajá. Entonces hay millones de pesos perdidos por este tema. Ajá. Carlos, y en ese sentido, ¿los industriales de La Laguna tienen alguna circunstancia particular que el gobierno de Coahuila pudiera apoyarlos o tienen que pues sujetarse a las consecuencias de estas decisiones, por ejemplo, del gobierno de Texas? Mira, el problema es que ahorita, como fue declaratoria de emergencia, no nos queda más que aguantarnos. Porque en un esquema de emergencia, en el caso de CFE, pues no aplica que te cobren, que puedas cobrar los daños en equipo electrónico o los daños en equipo o en pérdidas de producción, porque entra por el medio de una emergencia, una alerta de emergencia que emitió la Comisión Nacional de Energía, y entonces no aplica ninguno de estas cosas porque entra como caso fortuito. Entonces ahí sí nos toca a nosotros aguantar, pero ¿cómo podemos aguantar si venimos de una pandemia, de un año difícil y con estas cosas? Claro. Pero el mayor reclamo que hacemos es que pedimos que si nos lo hubieran avisado con tiempo, no hubiera habido problemas. En Texas sí avisaron con tiempo, con anticipación. Entonces yo creo que aquí sí es algo que solicitamos, ya hubieran revisado sus formas y luego ya nos van avisando y pudiéramos no haber hecho procesos, que es más barato parar a tener procesos a medio camino que tienes que tirar. Uh-huh. Carlos, buen día, te saluda Manuel Cerrato. Hay mucha incertidumbre también en la ciudadanía que si esto va a repercutir en el consumidor final o tendría pues alguna implicación para los domicilios en cuanto al acceso al gas, más allá de que las empresas gaseras dijeron que no habría ese problema, pero hoy en la mañanera el presidente López Obrador, acompañado por el director de CFE, Manuel Bartlett, pues hacía la recomendación de dosificar el uso de energía eléctrica desde las 6 hasta las 11 de la noche. ¿Todo esto qué mensajes envía? Mira, hola, buenos días, Manuel. El tema es esto. Primero tenemos que separar 3 rubros. El primer rubro es energía eléctrica. Uh-huh. El segundo rubro es gas natural y el tercer rubro es gas LP o el que va envasado en cilindros.
En el caso del problema que se tiene ahorita es en gas natural que nos rebota en energía eléctrica. El gas LP llega principalmente a la laguna, pero a todo el norte del país, viene procedente de Canadá, viene en carrotanques, ese no tiene ningún problema y el abasto está garantizado. Lo que vimos ayer de incrementos de precio en el gas LP es porque la gente se apanica por las redes sociales, que hay muchas fake news, y entonces salió a comprar todo el gas de un solo golpe, y eso afecta porque se acaba momentáneamente, y hago la aclaración, es momentáneo porque los carrotanques y las compras de gas de LP, hago la aclaración, ese no tiene ningún problema. En el caso de servicio doméstico y hospitalario, está garantizado hasta el momento, por lo tanto no va a haber problemas cercanos, por así decirlo. Es diferente al gas natural, o sea, esto se deriva que por las temperaturas y la inclemencia que hubo del tiempo, del clima en días pasados en Estados Unidos, muchas tuberías se congelaron. Carlos, nos va a llegar el corte. No sé si nos pudieras aguantar un minutito del corte para terminar la idea. Claro que sí. Bueno, claro muy que bien. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. De la cochera a tu casa. Tradición, sabor y buen servicio. La Cochera Torreón Jardín te invita a seguir escuchando Contextos después del corte. Regresamos a Contextos, una presentación de la Cochera Torreón Jardín, 871-722-2212. Contextos, radio con sentido. Continuamos. Correo electrónico contextos@gremradio.com.mx. Encuéntranos en Facebook y síguenos en Twitter, Noticieros Grem. Bien, las 9:11, seguimos conversando con el ingeniero Carlos González Silva, presidente de Canacintra Torreón, justamente sobre este asunto de la afectación por los apagones y por esto que ocurrió con el gas. Ingeniero, nos explicaba. Así es, mira, con esto de las cuestiones climatológicas en Estados Unidos, muchos tubos llegaron a congelarse y entonces fluye mucho menos la cantidad de gas natural que pasa por ahí, que es el único gas que estamos viendo afectado. Lo que cuando desfluye menos, pues lógico, pues también nosotros nos va a llegar menos porque dependemos en gas natural ahorita de Estados Unidos. Entonces hubo varias generadoras eléctricas que trabajan a base de gas que tuvieron que ser apagadas.
como en el caso de México, nuestro sistema eléctrico estamos oscilando entre el 87 y el 89% de consumo del total de que se produce. Por cuestiones de seguridad, cuando el sistema eléctrico nacional llega al 94%, empiezan a apagar los switches. Estos no son apagones fortuitos, son interrupciones programadas que tiene que hacer la Comisión Nacional de Energía para poder cuidar todo lo que son las líneas de distribución. Entonces, a la hora que estas termoeléctricas dejan de producir corriente, automáticamente sobrepasamos el 94%, porque es menos lo que se produce. Entonces empezaron a hacer apagones. No son fortuitos, y eso hago la aclaración, son interrupciones programadas, que tienen un lapso de tiempo que hubieran podido haber avisado con tiempo para no haber afectado los procesos, que eso es lo que pedimos los industriales. Sí. A medida que se fue haciendo más grande el problema, entonces lo que pide la Finagas es que le bloqueen o le reduzcan la cuota de consumo a las grandes empresas hasta en un 70%. Entonces, realmente la afectación se hizo brutal por el tema de que las afectadas son las grandes empresas. De las 25 grandes empresas que tenemos socias, nosotros aquí en Canacintra Torreón, 20 tuvieron paros. Entonces el tema se puso muy grave. Hay una empresa muy grande aquí en Torreón, no por obviar nombres, que tuvo que cerrar 2 plantas en Ramos Arizpe y una en Salinas para poder mantenerla de aquí jalando. Entonces sí hay unas afectaciones demasiado serias a nivel estatal. Oye, Carlos, qué bueno que tocas ese tema porque, a ver, te quiero preguntar, se ha circulado mucho la idea de que se llegó a este punto porque el país no pagó las coberturas para que pudieran garantizar el abasto, aún en momentos de sobreprecio como este, porque evidentemente todo el mundo quiere gas por las temperaturas tan bajas que existen. Me están diciendo ahora mismo que en San Antonio está nevando en este momento, y que entonces esto ha confundido mucho a la gente. Por una parte, la disposición del gobierno tejano de no surtir gas hasta el día 21. Eso es una realidad para poder abastecerse a ellos y en sus necesidades. Pero también está otra parte de si es verdad o no es verdad que el hecho de que no se pagaron las coberturas. Mira, de si es verdad o no es verdad, ahí sí no sé la respuesta correcta, no sé si el gobierno pagó o no las coberturas. Lo que sí te puedo decir, y yo he sentado con gente de los 2 grandes grupos de distribuidores de aquí de Torreón, el problema es climatológico. Ahora bien, el problema de ayer se agravó por el tema del Twitter que sacó el gobernador de Texas. Ahorita se está analizando si realmente tiene la potestad de hacerlo, surtir o no, porque si él tiene la facultad para realmente hacer el bloqueo, eso sí nos va a poner en graves problemas. Porque entonces no tendríamos, por lapsos prolongados, a lo mejor de una semana, no tendríamos acceso a gas ya ni para doméstico. Sí, pero eso no ocurre, porque luego hay que ser bien precisos, Carlos, porque cada quien escucha lo que quiere escuchar. O sea, eso no está todavía en la mira. Por eso hago la aclaración. No puede surtir todavía efecto porque hasta el conocimiento que tenemos nosotros, él no tiene la potestad de hacerlo. Ya. ¿Sí? Entonces, ahorita está cubierto el sistema doméstico con lo poco que fluye, está cubierto, doméstico y hospitalario. No tenemos problema en este sentido. Quiero ser bien enfático en este tema. Claro. Porque el tema que vivimos ayer fue un tema que le hicieron caso a muchas fake news en las redes. Exacto. y sobre acapararon, por así decirlo, por temor, algo que no debería ocurrir. O sea, con este tipo de acciones nosotros mismos nos dañamos a nosotros mismos. Que lo único que provocamos es que haya aumentos cuando no debería de haber aumentos. Justo eso. Qué bueno que lo pones de esta manera, porque más claro imposible. Carlos, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y por hacernos estos comentarios inicialmente del Pacto Coahuila 2021, que dicen algunas personas acá desde el muro de Noticieros GREM que por supuesto que ese es un tema político, que se está posicionando el gobernador. Pero bueno, creo que esta es la 3ª edición del Pacto Coahuila, ¿no, Carlos? Así es la 3ª edición. Y te quiero comentar que estaba un representante de la Organización Internacional de Trabajo y lo vemos en la manera en que estamos fluyendo, Marta. Yo sí quiero dejar claro que las cosas se están jalando, que no debemos de menospreciar los avances que tenemos,
la cantidad de empleos perdidos en el DF, si la comparas con la de Torreón, pues estamos 1 millón de veces mejor. Nosotros ya casi recuperamos los empleos, cuando México ha perdido el 25% de los empleos. Así es. Muy bien, pues muchísimas gracias, Carlos, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes y que tengan excelente día. Igualmente. Hasta luego, Carlos. El ingeniero Carlos González Silva, presidente de Canacintra Torreón. ¿Y qué hacemos? Vamos